Lo intentaré. En este video reuní el análisis de muchos errores cometidos por los animadores de Peppa Pig. Espero que les guste cómo analizo los episodios, empezando por... Richard viene a jugar. Ahora en primer plano llueve, pero por alguna razón no llueve detrás de esa ventana. Luego la lluvia deja de caer en primer plano y tampoco aparece detrás de la ventana. Solo al final, la lluvia por fin empieza detrás de la casa. George y Richard son los mejores amigos. Mientras George no estaba, en la habitación algo cambió. Por ejemplo, antes la cesta de juguetes estaba vacía y también cambiaron las letras en los cubos con los que estaba hecho el castillo, excepto el cubo más bajo. Eso significa que los cubos de arriba se cayeron y Peppa tuvo que reconstruir el castillo desde cero. Entre planos, el cuadro con el avión bajó. Tiraron toda mi casa. Jueguen a otra cosa que no rebote. Ahora el coche azul está en la cesta. Nos muestran cómo George la voltea y el coche queda debajo de la cesta, pero en la siguiente escena se ve que ese coche está al lado de la cama. Aquí, junto a la puerta, hay un timbre, aunque al inicio del episodio no estaba. Ahora llegó el momento de hablar de cómo los dibujantes rompen el canon. Ahora Richard tiene un dinosaurio azul, aunque en otros episodios tenía un dinosaurio rojo. Pero eso no es todo. Además de cambiarle al dinosaurio de Richard el color rojo por azul, también le cambiaron a este otro dinosaurio el color azul por rojo. No sé cómo pudo pasar semejante confusión, pero los animadores lo permitieron. Es un hospital. Estos dibujos en la pared colgaban más arriba. Me refiero a mucho más arriba. En realidad, antes nos mostraron cómo Susie Oveja ponía en la cesta al dinosaurio que ahora ya no está. Y además, en el dibujo junto a la ventana, estaba pintado un avión, no un gato. Se podría pensar que los animadores simplemente cambiaron de lugar el dibujo del avión y el del gato, pero entonces, ¿de dónde salió la jirafa? Ahora es una estación de tren. Las ruedas del tren están separadas de sus vagones, como si estuviera levitando. ¿Por qué están llorando, niños? Miren qué ordenada está la habitación ahora. Jugar afuera. Y después de un corto diálogo, la habitación está menos ordenada, y además alguien movió los cuadros del lugar. Papá capitán. Quiero llamar la atención. En este puente no hay escalones. Teniendo en cuenta lo empinado que está, el abuelo cerdito seguro rodaría un par de veces al bajar. ¿Mi tripulación está lista? Sí, papá capitán. Espero que mi bote regrese en una Entonces, pieza. vámonos. Toca la campana. A la orden, papá capitán. Esa campana no estaba en el barco antes. Ni siquiera había un soporte donde pudiera colgarse, así que no pudieron colocarla entre escenas. Una galera es una pequeña cocina. Ese pasillo también apareció de la nada, igual que la campana. Espero que para el final del episodio también aparezcan una piscina y un minibar. El lugar indicado sería... El trapeador se mueve solo. Tiene todo en el lugar incorrecto. Televisión. Es imposible. Dato curioso. Aquí instalaron un horno con 2 quemadores. Y además, hay ventanas que no se pueden abrir para ventilar el lugar. Si añadimos que esta sala está en la parte baja, el dióxido de carbono pesado se acumularía ahí. Y después de unos 15 minutos cocinando, te desmayarías y posiblemente nunca volverías a despertar. Mamá cerdita finge morder, aunque en realidad el tamaño del sándwich no disminuye. Delicioso. George también solo finge que come ese sándwich. Ahora el sándwich de George se convirtió en una barra de pan, igual que el de Peppa. ¿Dónde quedó el relleno? ¿Y por qué además Peppa se sentó encima del plato con fruta? A Peppa y a George les encanta alimentar a los... Ahora otra vez tienen sándwiches y la fruta desapareció. ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! ¿Estás bien, papá cerdito? Papá cerdito atraviesa el poste con el cuerpo. El arco iris. Falta mucho para que llegue. Falta mucho para que llegue. ¿Queremos? Mira cómo se ve el volante en esta escena. Parece que está sujeto al coche, pero desde otro ángulo, ya está en un palo. Fijaos en el color del coche que veamos primero. Sí, vale. ¿Notaste algo inusual en esta escena? George dice ok con los demás. Sí, vale. ¿Aprendió a hablar? No, solo abre la boca en silencio. Casi lo creí. ¡Es verde! ¡Ese es el color que he elegido yo! ¡He ganado! Muestra que manejan por la izquierda, igual que en el Reino Unido donde se hizo la caricatura. Pero en la siguiente escena, mamá cerdita está conduciendo por el lado derecho de la carretera, lo cual es raro. Bueno. Naranja. ¡Ese es el color que he elegido yo! ¡He ganado! ¡Azul! Sí, George, era un coche azul. ¡He ganado! ¡Qué tontería de juego!
Me interesa mucho a qué está sujeto el cinturón de seguridad de mamá cerdita. Parece que está simplemente cosido a su ropa. Mira qué paisaje y hace muy buen tiempo. La aparición de la lluvia está hecha de manera muy descuidada. Aparece en toda la pantalla de una vez y en un cuadro. Y esta escena es muy cliché. En este cuadro no hay ventana en el techo detrás de ellos. ¿Y el paisaje que íbamos a ver? Pero ahora hay una ventana detrás de ellos. Allí veo algo muy bonito. Y debería haber un volante sobresaliendo al frente. Hola, señora Rabbit. ¿Qué tal, Papá Pig? 4. Mientras corre por el lado, el coche ha crecido limpiaparabrisas muy pequeños. Son completamente inútiles. Mantendrán la lluvia fuera al nivel de los ojos de George si él se sienta al volante, pero son graciosos, así que no culpo a los animadores. Mira también, en esta escena Peppa y George están sentados en sus asientos de bebé, pero en el siguiente cuadro están de pie donde debería estar el asiento de George, pero ha desaparecido. También quiero mostrarte cómo el interior del coche cambia de manera extraña aquí. Por ejemplo, aquí puedes ver el volante y a la izquierda del volante solo había una radio. Ahora no hay volante, pero hay velocímetros debajo de la radio y también una antena. Ahora la radio se ha movido un poco y la antena ha desaparecido. Es como si el coche hubiera sido pintado desde cero por personas diferentes cada vez. Bajo la lluvia, lo condujeron montaña abajo con muchos árboles contra los que chocar. Eso no suena muy inteligente. Realísticamente, podría haber terminado así. Avistamiento de aves. Es un día soleado en la casa de Peppa. Dato curioso, el coche no tiene una puerta en el otro lado, así que la abuela cerdita salta sin abrir la puerta. O hay una puerta y ella salta por la ventana. La abuela y el abuelo cerdito vinieron de visita. Mira, ahora mismo hay una flor amarilla y 4 flores blancas debajo de Peppa, pero en la escena anterior había una flor amarilla y 3 blancas. Y otra vez las flores se teletransportan. Ahora la flor está delante de George. ¿Qué es avistamiento de aves? Es el nuevo pasatiempo del abuelo. Pero ahora la flor está colocada debajo de George. Busco aves y yo las anoto en mi libro. Presta atención en este momento. La página que está pasando muestra una especie de pájaro negro y amarillo y un pájaro azul, mientras que la siguiente doble página muestra un pájaro marrón y naranja, pero en el siguiente cuadro se convierten en un pájaro negro y un pájaro verde, aunque no tuvo tiempo de pasar la página. Mira, este es un petirrojo. Vi uno en mi jardín. Por supuesto, el que me gustaría ver es... Espera, ¿esos son los mismos pájaros negro, amarillo y azul de la primera página que pasó? ¿De verdad hay pájaros duplicados en el libro? un ave muy rara, como un cucú. El hecho de que el texto aquí parezca gusanos de goma es una convención de animación. No lo considero un error. Pero el hecho de que el huevo del cuco en la vida real sea azul y aquí esté dibujado es muy extraño. ¿Por qué en lugar de un huevo tan único hicieron uno común de gallina? Y ahora van hacia la izquierda y ya están encontrando el bosque, después de solo 10 metros, donde antes había un campo vacío con charcos. Aunque desde el primer episodio los árboles podrían haber crecido, han pasado 20 años. Todo crece excepto los personajes. Pero conozco un buen truco. Fingimos ser un pajarito. Mira el bosque después de que silbó, y antes de que silbara. Son lugares completamente diferentes. Volvamos a llamar a las aves. Puedo hacer un pato. Cuac, cuac. Me pregunto si hay un pato en mi libro. Los árboles, arbustos y flores son distintos. Vamos a comprobar con el abuelo cerdito si tiene un gorrión. Al principio se ve un pequeño gorrión, luego otra vez un gorrión, luego otro gorrión. Espera, ¿otro más? Y otra vez. Me estoy cansando de comentar esto. Hay un gorrión en cada página. Quizás por eso hay un gorrión en la portada del libro. ¿Qué forma tan extraña de dibujar palomas? ¿Por qué parecen salchichas con alas? Incluso me dan ganas de asarlas. En realidad, dudo que puedas invocar palomas de esa manera. Bueno, yo iba a llamarlo... ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Dios mío! ¡Funcionó! Ese no es un verdadero cucú. ¿Cómo es posible que pudieras alejarte tanto de tu casa hacia el bosque y aún escuchar el sonido de un cuco en la casa? Creo que con un oído tan agudo, incluso podría oír lo que hablan en la casa vecina. Pero el abuelo cerdito ha oído un cucú. En realidad, debería haber una puerta debajo de las escaleras, no una tabla con dibujos encima. Estás aquí, lo sé. Pero abuelo... Mira esta habitación ahora y hace 20 segundos. Primero, hay un dibujo menos encima de la cama. Segundo, la corona se ha movido un poco hacia la cama. Tercero, la cesta de juguetes ha desaparecido. No queremos asustar al cucú.
Creo que deberías marcarlo. Los demás, ¿qué piensan? Estrictamente hablando... El ático de los abuelos. Esa ventana en el techo de la casa no estaba en otros episodios, y tampoco estaba el huerto, aunque por otro lado, el huerto podrían haberlo cavado entre episodios. En fin, no importa, a continuación irán errores que contradicen este mismo episodio. De los abuelos. Hasta pronto. Mamá Cerdita ni siquiera saludó a su padre. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Puedo entender cuando entre escenas se mueve y se agranda el sol, es un objeto que debe moverse. Pero ¿por qué se mueve el huerto entre escenas? ¿Algún animador lo empujó sin querer con el ratón? Y lo que es aún más interesante, miren ahora las sombras de los árboles. El árbol de la izquierda no tiene sombra, pero en otra escena le añadieron una sombra, aunque se pasaron un poco y pusieron sombra extra a estos dos árboles. Este espectáculo de sombras lo arreglarán solo al final, lo cual me alegra mucho. La escalera no se ve. Este es nuestro ático. ¡Wow! Por cierto, este es un momento muy interesante. Aquí están tirados muchos objetos que solo aparecieron en un episodio. Por ejemplo, aquí está ese sillón que tanto le gustaba a Papá Cerdito. Y también la bicicleta estática. Todo este tiempo solo le pasaban la chatarra al abuelo. ¡Bailemos! La bicicleta estática detrás de ellos desaparece. ¡Hola! Ese timbre en la puerta no estaba al inicio del episodio. Esa entrada al desván al principio estaba mucho más cerca de la pared, pero se movió más cerca de Peppa. Ahora el tocadiscos está detrás de Mamá Cerdita. Las vacas hacen... Luego está delante de ella. Las vacas hacen... Peppa, ¿qué debemos guardar y Todas las cosas. Como tú, abuelo cerdito. El viaje en barco de Polly. El abuelo Pig se lleva a Peppa y a George a dar un paseo en barco. Me pregunto mucho cómo subieron al barco si no hay un muelle cerca. Difícilmente fuera detrás de cámaras que treparan de esa manera. Abuelo Pig, ¿has cogido el teléfono móvil? Adiós. Esa palanca no estaba en la escena anterior, y además, al abuelo Cerdito se le desaparece una pierna. Lamentablemente, en la siguiente escena el abuelo no se coloca una pata de palo pirata, la pierna simplemente vuelve a aparecer. Bonito día para navegar. No sé por qué te molestas en limpiar ese barco roñoso. El abuelo perro simplemente navegaba tranquilamente por el mar, y el abuelo Cerdito, sin razón, empezó a insultarlo. Sí, no es un buen ejemplo para los niños, pero el Rage Bait funcionó 10 de 10. Este barco roñoso seguirá a flote después de que tu barcucho de hojalata se... ¡Sí, mi capitán! El loro Polly repite todo lo que oye. Loro Polly repite todo lo que oye. ¡George hizo la bandera! Ese objeto negro que George gira no estaba antes. Y además, para izar la bandera, se necesita la propia bandera, que tampoco estaba. ¡Peppa, tú! ¡Toca la campana! ¿Puedo ser la capitana? Está bien. Peppa está justo encima del timón. A ver, gira esa rueda. Ahora Peppa desapareció de ahí. Y además, la petición de Peppa de girar el timón es muy tonta. Entonces el barco se desviaría y chocaría contra la orilla. El abuelo Cerdito es demasiado listo para hacer eso. A la orden, capitana Peppa. ¡Ay! ¡Qué viejo pájaro tonto! Oh, el abuelo necesita ayuda. Los animadores ni siquiera lo movieron. Todo el tiempo estuvo fregando en un solo punto. ¡Coge este cabo! Al enderezarse, la cuerda no cambia en absoluto de longitud, aunque debería haberse alargado al doble. A la orden, mi capitán. El abuelo Doc es... La abuela Cerdita apareció detrás de él literalmente en un solo fotograma. La biblioteca. Es hora de... ¿Qué pasa con la ventana de la izquierda? Por alguna razón, su mitad izquierda es un poco más oscura que la derecha. Esto se nota especialmente si aumentas el contraste. ¿Me cuentas un cuento, por favor? No. El mono rojo se baña, se lava los baños y se va a bañar. En el libro abierto hay solo 3 páginas a la derecha. Cuando Mamá Cerdita pasa la página, a la derecha quedan solo 2 páginas. Después de que pasa otra página, otra vez quedan 2 páginas. ¿Y cuál es este? el maravilloso mundo del concreto? En esta escena, el lomo del libro está a la izquierda, aunque un plano antes estaba a la derecha. Y otra cosa, en esta escena, en la cesta de juguetes, hay un avión y un coche a la derecha, pero en esta escena, el avión ya no está. Luego, el coche se mueve detrás del dinosaurio. En serio no entiendo por qué los animadores cambian cosas que los personajes ni siquiera tocan.
Curioso que el libro esté escrito con un generador de texto aleatorio, pero alguno de los dibujantes decidió aún así golpear el teclado para que saliera esta palabra. Capítulo 1. Mientras el párrafo está escrito con texto inventado, el título está escrito en inglés real. Y por cierto, noté un patrón. Las cosas técnicas se escriben con letras normales. Por ejemplo, el texto en el ordenador. Al mismo tiempo, el libro infantil está escrito con garabatos para transmitir que es una tipografía divertida. También así representan cosas escritas a mano, como cartas. Aunque entonces, ¿por qué la factura del teléfono le llegó a Papá Cerdito en forma de garabatos? Tal vez todo sea más simple y los dibujantes eligen al azar. ¿Cuántos libros hay aquí? Shh, Peppa. Shush, Peppa. Shush, shush. Este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. Cuando la señora Liebre baja el libro, en él se voltea la ilustración. No creo que sea para tanto. Nice. Vengan, la sección infantil es esta. Dejemos de obsesionarnos tanto con los errores. En este plano se pueden ver cuadros con personajes de la serie Ben and Holly, cuya primera temporada salió apenas un mes antes que este episodio. Y este mono nos remite a un futuro episodio de Bluey. Aunque espera, creo que no funciona exactamente así. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. ¿Por qué abre el libro desde el medio? Yo, en lugar de Peppa, no querría escuchar spoilers. Jugar y trabajar. Qué lindo día para no hacer. Baja los jueves. ¡Hasta luego! El ángulo en el que está ahora el coche es diferente al ángulo en el que estaba en la colina en la escena anterior. Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Ella apenas entró en la habitación. El ordenador debería haber estado apagado. Teniendo en cuenta que la jornada laboral apenas empezaba, y antes de eso, ella estaba preparando cosas para Papá Cerdito. Y además, su teclado está configurado de tal forma que al pulsar una sola tecla se abre un juego. No estoy seguro de que ese sea un ordenador de trabajo. ¿Trabajas o juegas todo el día? Voy a ir al gimnasio. Los guionistas, para variar, hicieron a un personaje que es madre soltera, y entre sus actividades diarias está ir al gimnasio. Me pregunto de dónde saca dinero en ese caso. O bien es una herencia, o es del exmarido. Tal vez debería hacer un video aparte con un análisis de teorías sobre esto. Escríbanme en los comentarios si lo quieren. ¿Y qué harás en el gimnasio? Saltar y salticio. Miren, cada vez que pulsa la misma tecla, aparecen justo los números que necesita Peppa. $100. 1 centavo, señor. Zanahoria. No presten atención a que Rebeca es del mismo color que Peppa. Lo que quiero decir es que Peppa al menos podría estar presionando diferentes teclas. Ahora a imprimir. Mamá Cerdita terminó su trabajo. Si comparamos esto con lo que estaba escrito hace 7 horas y media, resulta que todo lo que escribió fue Hanley Wib Golap Roblige. No parece muy productivo. Fuimos encargadas de una tienda. Este episodio trata de cómo cada uno pasa su día, por eso los animadores se esforzaron y el reloj va marcando el paso del tiempo a lo largo del episodio. Pero, ¿qué creen? ¿Se esforzaron también en cambiar la posición del sol? Pues, al principio del episodio el sol está a la izquierda, luego a la derecha y después otra vez a la izquierda. Técnicamente, sí cambió de posición a lo largo del episodio, pero después volvió a estar en el mismo lugar. La gallina feliz. Porque George y yo terminamos de... En el contador hay 11, aunque en realidad los huevos son 12.